tardes, hoy estamos en FMJ en la emisión de mediodía. Hoy les venimos a hablar de la crisis del sudeste asiático de 1997 y vamos a hablar con nuestro periodista Miguel Vargas. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias, Jefferson. Bueno, ahora vamos a hablar de la crisis del sudeste de Asia. La crisis financiera de Asia Oriental estalló con la devaluación del baht tailandés el 2 de julio de 1997. Dejó atónitos no solo a los inversionistas y acreedores de la región, sino también a académicos y economistas de las principales organizaciones internacionales. Los logros de crecimiento sostenido con equidad previos a la crisis fueron reales. Tanto es así que las políticas desarrolladas por los países eran tomadas como, por ejemplo, de lo que se debería hacer, más que todo, ¿no? El modelo asiático había sido exitoso, medido tanto por los resultados económicos como por avances en el campo social. La reducción de la pobreza, los altos niveles de educación, la distribución relativamente igualitaria de los ingresos son una gran prueba de ello. Las economías consideradas milagrosas experimentaron un vuelco espectacular y se generó así entre las manifestaciones de la crisis estuvieron una abrupta salida de capitales de la región, y también hay que decir la depreciación de las monedas y las contradicciones del PBI. Milagro de Asia Oriental. Este consistió en un crecimiento rápido y sostenible, combinado con un mejoramiento de equidad. La región tuvo éxito en convertir las altas y estables tasas de crecimiento económico en mejoras notables para el bienestar. En lo que se refiere al éxito de Asia Oriental, existe cierto grado de concentración respecto del papel de una serie de factores, dentro de los cuales una clave fue la ampliación acertada de los principios básicos, lo que incluyó una gestión macroeconómica adecuada, que generó un clima propicio para el aumento de la inversión privada. Gracias, Miguel. Ahora vamos a venir a hablarles de las causas. Realmente lo que originó esto, hubo un proceso llamado el efecto contagio, que se puede ver con varios puntos. Entre ellos se ve el ataque especulativo sobre el baht. Tailandia dejó flotar su moneda. En Indonesia decide abandonar la banda de cambiaria y controlar ellos mismos el valor de la tasa de cambio. Las debilidades del sector financiero y el alto endeudamiento externo e interno de las empresas, los participantes en el mercado cambiario, el dinero corren en contra de la moneda local, lo que ocasiona una mayor devaluación. En Malasia el ringgit se desprecia en un 50% y el won se desprecia un 30%. El yen pierde el valor, pierde contra el dólar un 10% de su valor. Esos son realmente problemas grandes, una causa realmente muy importante. Después, al mismo tiempo, vemos que la devaluación aumentó significativamente el valor de la moneda nacional, de la deuda denominada en moneda extranjera, y los acreedores internacionales en muchas ocasiones no renovaron las líneas de crédito. Las alzas de las tasas de intereses internas y las caídas de las bolsas de valores también afectaron adversamente a las instituciones como tal de crédito. ¿Qué más podríamos decir? Al respecto del endeudamiento externo, los orígenes del excesivo endeudamiento externo se pueden encontrar una visión internacional demasiado optimista de los tigres asiáticos, en una desregularización inadecuada de la cuenta de capitales y del sistema financiero, y en políticas cambiarias que otorgaban una garantía implícita sobre el valor de la moneda, que incentivaron al sector privado a endeudarse fuerte en moneda extranjera sin cubrir el riesgo cambiario. Esto realmente también fue algo que realmente no estuvo pensado, no estuvo planeado, un problema realmente muy grande que tuvieron ellos. En los términos de intercambio, la evolución del precio de los productos exportados de los países, calculado según el valor de los productos que importa. ¿Qué fue esto? Los países asiáticos citados también experimentan un deterioro en sus términos de intercambio. Corea sufre un deterioro del 20% en sus términos de intercambio, el cual se debe a una buena parte a la disminución en el precio de los semiconductores.
Indonesia en ese periodo tuvo un fuerte declive ante la caída del 30% que se ha registrado en los precios de petróleo durante 1998, el año siguiente. Malasia después sufre una baja en el precio de los productos electrónicos, una de sus principales exportaciones, como bien sabemos en esa época. Entonces estos realmente son golpes muy duros. La cuenta corriente. Bueno, ¿qué pasa? La cuenta corriente es un apartado dentro de la balanza de pagos y recoge las operaciones reales y las rentas que producen todos los habitantes dentro de un país y el resto del mundo en un periodo determinado de tiempo. Bueno, esta cuenta corriente en países como Corea y como Indonesia no afectó realmente mucho, ya que el déficit que ellos tenían era relativamente pequeño, pero en países como Tailandia y Malasia realmente el déficit era elevado, haciendo que hubiera una gran crisis realmente. Bueno, aparte de eso también estaban las burbujas en los precios activos. El surgimiento de burbujas en precios activos de las acciones y los bienes raíces con anterioridad a las crisis se presenta en mayor o menor medida en algunos de estos países, pero realmente era un problema muy grande. El rompimiento de estas burbujas generó realmente muchísimas consecuencias adversas a las cuales no estaban preparados. ¿Y qué es una burbuja en precios activos? Es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido al desconocimiento, a la especulación que se hace en los mercados referente a lo que va a pasar en algún activo, en algún producto, haciendo que los precios realmente se alejen a los que deberían estar por todo este tipo de desconocimientos. Entonces eso es algo realmente que afecta. Bueno, al mismo tiempo la inestabilidad política hace que países como Indonesia, el presidente termine renunciando. En Japón el primer ministro renuncia dado a la presión que tenía por parte de las personas por realmente no había soluciones. En Tailandia pasa lo mismo, el gobernador del Banco Central y el primer ministro también renuncian. Bueno, pasaron realmente muchas cosas en la parte política. Una de las causas microeconómicas fue la desregularización financiera. Cuando se hace una desregularización financiera realmente debe haber un control muy pero muy pendiente de todas estas cosas, una regulación adecuada, pero cuando no lo hay se presentan todos estos tipos de problemas y de crisis. Se dice que es uno de los grandes problemas, al mismo tiempo los controles internos de cada país, de la administración interna de estos. Eso hace que cuando se tomen riesgos muy inadecuados terminen pasando realmente consecuencias muy grandes por estos riesgos que se toman sin haber realmente planeado, sin haber pensado. Bueno, eso realmente fue lo que pasó, faltó la supervisión y la regulación en todos estos tipos de procesos, y fue realmente uno de los grandes problemas que se presentó en estos países en el problema en 1997. Y por último, vamos a hablar de las políticas que instaló el gobierno para solucionar esta crisis. El FMI otorgó financiamiento por unos 35.000 millones de dólares para respaldar programas de ajuste y reformas en Corea, Indonesia y Tailandia. La asistencia concedida a Indonesia incrementó aún más en 1998 al 99. Otras entidades multilaterales y bilaterales se comprometieron a aportar financiamiento por unos 85.000 dólares, aunque no se entregó en totalidad de esa suma. Otra política que tomó el gobierno fue la política macroeconómica. Se adoptó una política económica más restrictiva en diferentes etapas según el país para detener el colapso de los tipos de cambio de los países, proceso mucho más avanzado de lo que podría justificar los parámetros fundamentales de la economía, e impedir que la depreciación de la moneda condujera a una espiral inflacionaria y una depreciación aún mayor. La restricción de la economía monetaria fue como correspondía temporal. Una vez que comenzó a recuperarse la confianza y estabilizaron las condiciones del mercado, se redujeron las tasas de interés. En esencia, correspondía aplicar una política fiscal firme en Corea e Indonesia, en tanto que en Tailandia se preveía la adopción de medidas de recesión fiscal para dar marcha atrás en el proceso de incremento de déficit que había tenido lugar el año anterior a la crisis. Y por último, hicieron unas reformas estructurales. Se adoptaron medidas encaminadas a corregir las fallas existentes en el sector financiero y en el sector empresarial, a través de otras reformas que se procuró mitigar las consecuencias sociales y las crisis y sentar las bases para la reanudación del crecimiento económico. Gracias, Jefferson. La crisis tuvo efectos significativos a nivel macroeconómico, incluyendo profundas reducciones en el valor de las monedas, el mercado bursátil y otros precios de activos de varios países asiáticos. El Producto Bruto Interno en dólares nominales de los países del sureste asiático cayeron de 9,2%
2.000 millones en 1997 a 2,18 mil millones en 1998. En Corea, los 170,9 mil millones que cayeron en 1998 fueron igual al 33,1% del Producto Bruto Interno de 1997. Muchos negocios colapsaron y, como consecuencia, millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza entre 1997 y 1998. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia fueron los países más afectados por la crisis. La crisis económica también llevó a una conmoción política, en particular terminando con las renuncias del presidente Suharto en Indonesia y el primer ministro Chawalit en Tailandia. Hubo un aumento general del sentimiento anti-occidental, siendo George Soros y el Fondo Monetario Internacional singularizados como objeto de crítica. El grueso de la inversión norteamericana en Tailandia terminó siendo reemplazada en su mayoría por inversión europea, que repetí otra vez, aunque la inversión japonesa fue sostenida, los movimientos islamistas y otros separatistas se intensificaron en el sureste asiático, cuando se debilitaron las autoridades centrales. Bueno, ahora volvemos al estudio. En conclusión, los asiáticos No la vieron venir.